Dios lo bendiga. Bienvenido a otra clase de estudio bíblico. Vamos a ver ahora la parte 1 de ¿dónde están los muertos ahora? Es una pregunta y le permitiremos a la palabra de Dios que nos responda esa inquietud. Vamos a comenzar en el libro de Job, en el capítulo 7. La muerte es un estado de total y de completa carencia de poder alguno. Es un estado de infinita y absoluta impotencia. Hay un diccionario que la define como cesación completa y definitiva de la vida. Es una muy simple definición en la que concuerdan palabra más, palabra menos, todos los otros diccionarios. Si cesa la vida de manera completa y definitiva, entonces, en perfecta coincidencia con la palabra de Dios, no hay vida inmediatamente después de la muerte. En Job capítulo 7, en el versículo 21, leemos 7:21. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Ya no existiré, dice Job 7:21. La Biblia enseña que cuando una persona muere, está muerta en todo sentido, y de lo que fue, solo quedan sus restos en proceso de deterioro biológico. Por más que uno la busque a la persona, no puede encontrarla porque ya no existe más. No tiene ningún tipo de existencia en la tierra, ni en el cielo, si existiera el cielo como destino final de los hijos de Dios, ni el así llamado erróneamente el infierno. En el futuro, Dios resucitará a los muertos en 3 ocasiones. Esto es bueno que nosotros sepamos porque tiene que ver con nuestra esperanza. Primero, en la venida de su Hijo por nosotros, me refiero a los muertos en Cristo. Segundo, en el comienzo del reino de los 1000 años, que será para los santos del Antiguo Testamento y los santos que hayan renacido y luego muerto entre el período en que Cristo se encuentra en las nubes, que Cristo no se encuentra en las nubes y el comienzo del reino de los 1000 años. Y la tercera ocasión es la resurrección final, donde serán resucitados los santos renacidos durante el periodo de los 1000 años para vida por siempre y todos los muertos de todas las administraciones anteriores para juicio. Dejando una marca en Job, porque en un ratito regresamos, vamos a Daniel. Daniel, en el capítulo 12, Daniel 12, en el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así de simple, Daniel 12:2. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. En el versículo 28 leemos: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y ahora sí regresamos a Job capítulo 10. Regresamos atrás. Cuanto nosotros más leemos la Biblia, más nos convencemos de que no hay tal cosa como vida después de la muerte. La muerte es ausencia total de vida. Eso es lo que es la muerte, ausencia de vida. Hay muy buena información en este libro de Job acerca de que los muertos están muertos y no en algún tipo etéreo, en algún tipo abstracto o irreal de existencia. Los muertos están muertos, como habíamos visto muy bien documentada, de una manera muy bien documentada en esta clase que estamos tomando. En Job, entonces, en el capítulo 10, en el versículo 20, comenzamos donde dice: ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega,
como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Bueno, acá paramos un cachito y vamos a pensar algo, porque esto es una expresión a la que uno podría llamar, digamos, poética, por parte de Job, acerca de algo que ni él ni nadie jamás podría describir, porque no hay nada para contar acerca de haber estado muerto y regresado. No hay nada para contar. Nosotros ya hemos documentado que no hay pensamiento, no hay conciencia, tampoco ninguna de las otras facultades que tenemos nosotros los seres vivos. Job habla aquí de una carencia absoluta de luz. Es una manera de expresarnos acerca de la profunda negrura, de dejar de ser, de dejar de existir como ser humano, y de la absoluta extinción para la persona de sus vicios, sus virtudes y todas sus facultades. Para quien ha fallecido no hay luz ni sombra, no hay pues día ni noche, como lo hay para los que estamos acostumbrados a la sucesión de las jornadas que nos definen como seres vivos. El día, la noche, el siguiente día, la siguiente noche y así. No hay tal cosa para el muerto porque no tiene conciencia, no sabe lo que está pasando porque el muerto deja de ser. Muy bien. Así que, para los, entre comillas, habitantes de la muerte, no transcurre, por eso digo entre comillas, habitantes, no transcurre el tiempo y de allí no se vuelve para contarlo. Uno no puede contar lo que le pasó mientras estuvo muerto. Y ahora esto nos lleva a un tema que se llama, hay una publicación al respecto de las que se llaman ECM, que quiere decir experiencias cercanas a la muerte. Mire, hasta tienen un nombre para eso. Bueno, hay una publicación que dice pacientes en muerte clínica, dice esta publicación. Recuerde, esto no es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice esta publicación sobre las ECM. Dice que pacientes en muerte clínica se recuperaron y contaron qué sintieron en aquellos momentos. Fíjense qué locura, totalmente opuesta a lo que enseña la palabra de Dios. Las ECM han sido estudiadas, y lo dice, recuerde, estoy leyendo lo que dice la publicación, han sido estudiadas científicamente. Algunos sostienen que se atraviesa un túnel de luz y que el alma se separa del cuerpo y levita. Otros dicen que familiares ya fallecidos se aparecen para dar un último mensaje. Hay otra publicación que dice, en una conferencia organizada por un instituto que es el Instituto de Investigaciones de Experiencias Extraordinarias, así se llama este instituto, dice que una persona de este instituto contó que se encontró en una especie de prado con hierba muy verde y explicó que unos seres de luz vinieron a su encuentro, eran seres muy blancos, dice, tenían una forma de apariencia humana, pero al mismo tiempo no tenían realmente cara, ni brazos, ni piernas. El hombre dice, sentí un amor extraordinario. No es fácil hablar de aquel nivel de amor. Era más como una vibración de amor. Estos seres estaban animados de una gran alegría. Continúa diciendo esta otra publicación, sus risas llenaban todo el espacio. Era como un reencuentro. Palabra más, palabra menos, hay un sinnúmero de relatos así que son falaces, mentirosos como estos. La gente debe elegir entre creer el testimonio de las Escrituras o el de cientos de trabajos pseudocientíficos o religiosos que niegan que los muertos estén muertos, negando así nada menos que las Escrituras. Muchos de los relatos en realidad guardan gran similitud, lo cual eso solo es indicio que todos vienen de la misma fuente, de la fuente del error, de la fuente de la mentira, de la fuente de lo oscuro, que sería la serpiente, el enemigo de Dios, el adversario de Dios. Todas son falsedades que está introducida por aquel mismo que en Génesis dijo, no moriréis. Bueno, así que ellos al decir que vieron
que vieron seres amorosos, luz al final del túnel, música celestial, familiares saludando, hierba verde, etc. En otras palabras, también están diciendo, como dijo la serpiente en Génesis 3:4, que dijo no moriréis, porque si estuvieran muertos realmente no podrían hacer todas estas cosas, de ver la luz, el amor, los seres estos, la hierba verde y todo eso. Los muertos no pueden ver eso. Entonces estarían confirmando la mentira del adversario que le dijo a Adán y a Eva que no morirían. Y finalmente murieron, claro que sí. Así que básicamente es información diabólica que lo único que pretende es desinformar, asustar, traer confusión y dejar mal parado a nuestro querido Dios. Hablamos de Génesis, vayamos a Génesis al capítulo 2, al comienzo de la Biblia. Bueno, muy bien. Al momento del regreso de nuestro Señor y de ser transformados, quienes hayan estado durmiendo en Cristo no podrán contarnos nada de cuando estaban muertos. Podrán contarnos cosas del tiempo anterior a haber muerto, pero nada tendrán para contar a partir del momento de haber fallecido. En el Edén, Dios le dijo a Adán que si comía del fruto del árbol que estaba en el medio del huerto, ciertamente moriría. Génesis 2, versículo 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, dice Dios claramente en su palabra, ciertamente morirás. En el mismo día que Adán comió desobedeciendo, murió en él su comunicación con Dios. Ya no tuvo espíritu sobre él. Claro que no obstante esto, Adán continuó teniendo vida de alma hasta que alcanzó los 930 años, edad en la que realmente, finalmente, murió como cualquier hijo de vecino. A esa edad, Adán dejó de existir. Cuando la serpiente fue a Eva, lo hizo con la misma doctrina diabólica del día de hoy. Vamos a Génesis en el siguiente capítulo, en el 3. En el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer lo mismo que promueve ahora la religión, no moriréis. Bueno, aquí está, la mentira de la serpiente dicha con todo descaro, sin ningún tapujo, confrontada con la simple verdad de Dios que moriría al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo, ciertamente morirás. El diablo dijo, no moriréis. La gente puede elegir entre una fuente, que es la palabra de Dios, y la otra, la fuente del error, del oscuro, de la maldad. Muy bien. Regresamos a Job, más o menos en la mitad de la Biblia también. Job. Bueno, esa mentira está proclamada aún al día de hoy. Si al morir las personas pasaran a un nuevo estado de vida, ya sea en el cielo, entre comillas, o en el infierno, entre comillas, la serpiente de Génesis habría dicho la verdad, pero eso es imposible. Cuando el Señor Jesucristo fue resucitado por Dios, de lo único que habló durante 40 días fue de lo mismo que habló antes de morir. Habló del reino de Dios. Si hubiera habido alguien con autoridad para hablar acerca de si hay vida después de la muerte, ese habría sido nuestro Señor, sin ninguna duda. Sin embargo, Él no hizo mención alguna acerca de las 72 horas que permaneció muerto. Lógico, ¿cómo va a mencionar alguna cosa? Porque no había nada para mencionar, porque no hay vida en la muerte. Bíblicamente hablando, la única salida de la muerte es la resurrección, no hay otra. Ya están en Job, vamos al 14, por favor. No hay otra salida de la muerte excepto la resurrección. Job, capítulo 14, empezamos en el versículo 10. Dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo,
no despertarán, ni se levantarán de su sueño. 13. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieres plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Para la liberación él tenía que esperar la resurrección. No había liberación después de la muerte. Después de la muerte lo único que hay es la muerte. Versículo 21. Más abajo nomás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. ¿Ven? Si uno está muerto, no sabe lo que pasa con sus hijos ni con nada. O serán humillados y no entenderá de ello. Bueno, qué tremendo que es esto. Hay un comentario acerca de este registro de Job que dice que Job no tenía esperanza de vivir otra vez en el presente orden de cosas. No que no tuviera esperanzas de la vida en un orden nuevo venidero. ¿Lo ven? Él no tenía esperanzas de continuar algún tipo de vida después de la muerte, porque eso es una locura. O vida o muerte, una de las dos. No tienen nada que ver una con la otra. Son totalmente opuestas, antagónicas. Entonces, Job esperaba vivir, pero en otro tipo diferente, claro, luego de la resurrección. Era un hecho conocido por todos los santos del Antiguo Testamento de que iba a haber una resurrección, que no había vida después de la muerte. Muy bien, este es un gran aprendizaje para nosotros. Él había perdido todos sus bienes y todos sus hijos. A quien no perdió fue a su esposa, que le dijo que lo maldijera a Dios y que se muriera. Bueno, acá en el versículo 14 lo quiero leer de nuevo. Vamos a ver acá que dice en el 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. El mismo comentario que leímos hace un rato dice, ¿volverá a vivir? Con respecto a eso dice, la respuesta implícita es que hay esperanza de que vivirá, aunque no en el presente orden de vida, como lo demuestran las palabras que siguen. Job había negado que el hombre haya de volver a vivir en este presente mundo, pero al desear un plazo, cuando Dios se acuerde de él, levantándolo del escondedero de la tumba, se declara dispuesto a esperar todos los días de su edad, que es el tiempo ordenado, dice este autor, a continuar en la tumba, por largo y duro que sea. Bueno, esa es una expresión de él porque para el muerto no hay ni largura ni dureza, para nada. Para el fallecido no hay transcurso del tiempo, no hay conciencia, no hay memoria, no hay alabanza de Dios, no hay fuerzas. En resumidas cuentas, damas y caballeros, no hay vida después de la muerte o inmediatamente después de la muerte. La única solución a este gravísimo problema es la resurrección. La esperanza de la resurrección siempre estuvo presente entre todos los santos de Israel. Déjenme que les muestre en Isaías, en el 26, más hacia adelante, yendo hacia al Nuevo Testamento, perdón. Isaías 26. En el versículo 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. ¿Por qué va a darlos si ya estuvieran vivos? ¿Lo ven? La única liberación de la muerte, la única liberación de la muerte es la resurrección. Salmos, el 6. Ahora sí vamos para atrás. Salmo 6. Salmo 6. En el versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Porque son dos cosas que no tienen los muertos, ni memoria ni pueden alabar. Salmos 39. Salmos 39 en el versículo 13.
déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Porque una vez que vaya y perezca, ya no hay ni fuerzas, ni alabanza, ni memoria, nada. Salmos 49, versículo 12. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. 115, Salmo 115, mire, uno atrás del otro, como una ametralladora, mire cuántos datos. Y le digo que fue un esfuerzo hacer la selección porque está lleno de toda, es una evidencia tan clara en las Escrituras que no hay vida después de la muerte. Salmo 115 en el versículo 17, no alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Bueno, muy bien. ¿Por qué es importante ver todas estas cosas? Porque siempre la palabra de Dios trae liberación, nos quita el temor, nos da tranquilidad y libertad. Muchos cristianos creen que una vez muertos son recibidos en gloria para aparecer delante de Dios y vivir así por toda la eternidad. De este modo estarían gozosos, vivos y conscientes junto a los seres queridos que los hubieran precedido. Si así fuere, entonces los muertos tendrían memoria, podrían alabar a Dios, no serían semejantes a las bestias que perecen, tampoco perecerían sus pensamientos. En otras palabras, no estarían muertos, estarían vivos. Es opuesto, es antagónico, como podrá observar. Así que esta creencia es contraria a lo que enseña la palabra de Dios, tal como nosotros hemos documentado con la misma palabra en nuestro estudio. Si esta creencia errónea fuera verdad, entonces les pregunto, ¿qué necesidad habría de que retornara el Señor Jesucristo para reunirse con su iglesia? ¿Sería necesaria la resurrección si ellos estuvieran ya arriba con su Señor? ¿Para qué va a venir a resucitarlos si ya están arriba con el Señor? ¿No ve qué ilógico que es que los muertos estén vivos? La muerte es un enemigo. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Nuevo Testamento. La muerte es un enemigo. Y cuando dice que es un enemigo de Dios. Y todo enemigo de Dios es nuestro enemigo también. 1 Corintios 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? Si usted está leyendo conmigo, lo lee ahí, dice, es la muerte. Ese es. Si fuera verdad que la persona cristiana va a vivir junto a Dios después de muerta, la muerte no sería un enemigo todavía para destruir, porque dice acá que será destruido como enemigo, sino que sería un amigo si uno va en presencia de Dios. Y acá dice que es un enemigo. La destrucción total de este enemigo será en el futuro, al final del reino de milenio. Por eso la pregunta puede surgir que queremos contestar en esta clase. ¿Dónde están ahora los muertos? La muerte es el fin último, es el fin natural de la existencia humana. No es solamente la ocurrencia instantánea, es decir, que no solamente es lo que ocurre cuando una persona expira o deja de vivir. Es más bien un estado continuo que comienza al momento del último suspiro. La liberación de ese estado de inexistencia depende del retorno del Señor Jesucristo. Hasta tanto se produzca el retorno de nuestro Señor por nosotros, la Biblia enseña que los muertos están muertos. Isaías 38, debía haber dicho que dejaran una marca en Isaías, pero lo encuentran fácil para atrás, y si no, simplemente tranquilitos, escuchen, yo lo leo, y luego cuando estudien la enseñanza, ustedes pueden repasar no solo el versículo que nosotros tocamos acá, sino el contexto en donde se encuentra ese versículo, para ganar un buen entendimiento de todo esto. Isaías 38 en el versículo 18 dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Aunque en realidad Seol está definido por muchos estudiosos como tumba o sepultura, tanto ese término como Hades, Seol o Hades, son más o menos equivalentes, no se refieren a un lugar,
sino más bien a un estado continuo en el que se encuentran los muertos. Entonces, cuando leen Seol o Hades, Seol es más precisa que Hades, por eso en general la usaremos más. Cuando lean Seol no se refiere a un lugar, sino a un estado. Bien, en todo caso, la tumba, la sepultura, vendría a ser la prueba tangible de ese estado. En ese estado no existe conciencia y por consiguiente tampoco existe memoria, recuerdos, trabajo, dolor, sufrimiento o alegría. Salmos. De nuevo a la mitad de la Biblia. ¿Cuánta información en Salmos, Salmos 146, casi al final de Salmos. Salmos 146. Ahí está. En el versículo 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Si hubiera vida inmediatamente después de morir, todos esos muertos vivos, y vean que hago así, como poniéndolo entre comillas, porque no es, o es lo uno o lo otro, por eso esos muertos vivos, digo, ¿no? Ahora que está tan de moda así una serie, o hay muchas series por televisión, pero no se la crean, si está muerto no está vivo, y si está vivo no está muerto. Y usted me puede escuchar, me puede ver o puede leer la enseñanza justamente porque está vivo. No hay ningún muerto que pueda prestar atención, leer, escuchar, nada. Si hubiera vida entonces inmediatamente después de morir, todos esos muertos vivos tendrían pensamiento, por lo tanto podrían alabar y esperar la verdad de Dios. Eclesiastés, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Después de Proverbios entonces viene Eclesiastés en el capítulo 9. Es bueno conocer el orden de los libros de la Biblia porque nosotros somos estudiantes bíblicos. Nosotros necesitamos de la Biblia para nutrirnos de cuál es el pensamiento de Dios acerca de la vida. Entonces, Eclesiastés 9 en el versículo 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Miren ustedes lo que dice. 5. Porque los que viven saben que han de morir. El que vive sabe que va a morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. 10. Todo lo que te viniere a la mano, mire el consejo de acá de Eclesiastés, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hacelo. Dice hazlo, yo digo hacelo. Hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Qué tremendo que es esto. Simple, al grano, al punto, sin ninguna complicación. No hay vida inmediatamente después de la muerte. Fíjense, tener la esperanza, el saber que uno va a volver si no retorna a Cristo antes de que eso ocurra, paga, memoria, amor, odio, envidia, son todas características y sentimientos de los seres vivos, y son todas las cosas que no hay en el Seol. ¿Saben por qué? Porque no hay vida después de la muerte. Vamos a Job. Hacia atrás, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, Job. En el 21. Como no hay conciencia en la muerte, tampoco existe para la persona muerta, no existe la percepción del tiempo transcurrido. De tal manera que para esa persona que está muerta, el momento de su muerte coincide con el momento de su resurrección en el retorno de Cristo, si hubiera sido hija de Dios, o al instante de la correspondiente resurrección, si no hubiera sido hija de Dios. Pero dentro de la dimensión del tiempo que sí transcurre para nosotros los vivos, el momento de la muerte de esa persona no es el momento de la reunión con el Señor Jesucristo. Para el vivo, para nosotros, sigue habiendo esperanza,
pues el vivo, nosotros debemos esperar el retorno. La persona que, el Hijo de Dios, que al momento que fallece, como no transcurre el tiempo, para él es como que viene ya el Señor Jesucristo. Entonces, el momento de su último aliento con el momento de la resurrección es contiguo, es uno pegadito al otro. Para nosotros no, porque tenemos que esperar. No por nada, porque va a llegar al mismo tiempo para los dos, lógicamente. Lo que yo quiero decir es que no transcurre el tiempo para la persona que está muerta, sí transcurre para nosotros. Por eso, para el muerto, el momento del último suspiro es el momento de la resurrección. Para nosotros, que sí transcurre el tiempo, porque tenemos conciencia del transcurso del tiempo, sí hay que esperar entre un momento y otro. Habíamos estado, Job 21 en el versículo 13 dice: pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Salmos en el 89, Salmo 89. Salmo 89. En el 48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Selah, termina diciendo. La respuesta es no. No podrá librar su vida del poder del Seol a menos que venga Cristo al momento que esté vivo. En términos generales, todo ser humano, santo o no, verá muerte y no podrá librar su vida del poder de aquel estado. Ahora, en cuanto a los santos de hoy día, la Biblia claramente declara que todo hijo de Dios dormirá, a menos que el Señor Jesucristo retorne antes de que eso le ocurra. En cuanto a los santos de todas las edades, ellos no permanecerán indefinidamente en el Seol, tal como varias veces es expresado en los Salmos, al cual vamos a ir al 49, por favor. Vamos para atrás, estábamos en el 89, 40 salmos para atrás, 49. Acá está el 15, Salmo 49, 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, Selah. En el momento adecuado, no al momento de la muerte. Bien, estamos en Salmos, vamos al 16. Quiero que veamos ahora un tema que es muy importante porque nuestro Señor Jesucristo nos sustituyó a nosotros. Entonces, quiero que veamos la sustitución que Dios hizo en Jesús, en su muerte y resurrección, en favor de todos nosotros. Él fue, nuestro Señor fue nuestro perfecto sustituto. Él tomó nuestro lugar en cada una de las acciones redentivas, inclusive hasta la muerte y luego inclusive también en su resurrección. Él pagó por nuestros pecados como si Él mismo los hubiese cometido, Él que no cometió ninguno. En razón de esta inmensa sustitución, le aconteció lo mismo que nos acontecerá a nosotros si Él aún no regresa. En algún momento nosotros dormiremos e iremos a dar al Seol. Y cuando regrese, seremos transformados por el mismo poder de Dios que transformó a Jesús estando en idéntica situación. Jesús, entre comillas, descendió al Seol. No es que Él bajó una escalerita al Seol, ojo, no es eso. Él descendió al Seol, quiere decir que Él estuvo en el Seol cuando murió. Y si hubiese habido alguien definitivamente merecedor de ir al paraíso inmediatamente después de muerto, si existiera tal paraíso ahora, ojo, habría sido el Señor Jesucristo. Sin embargo, no fue así. Ese no es el orden que Dios dio a los sucesos de la vida y no hubo excepción para nuestro valiente Señor. Siendo que Jesús era en todo como nosotros, Él pudo representarnos y sustituirnos completamente. Eso nos asegura que tal como Dios lo libró a Él, el primer ser humano resucitado para nunca más morir, así también nos librará a nosotros de la muerte al resucitarnos o transformarnos a vida por siempre.
a vida por siempre. Damas y caballeros, uno podría decir que Dios aprobó el examen delante de la humanidad en cuanto a que Él tiene el poder resucitador. Lo desplegó Él dándole vida por siempre al cadáver de nuestro querido Señor Jesucristo, que estuvo muerto 3 días y 3 noches. Salmo 16, vamos a entrar en un terreno muy hermoso en el versículo 10. Dice que, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús estuvo muerto por 3 días y 3 noches, de tal manera que al igual que el resto de todos los mortales en ese estado, no tuvo conciencia, ni tuvo recuerdos, ni memoria, ni pudo alabar a Dios, ni exaltarlo. No amó, no tuvo paga, no tuvo obra, igual que todo otro ser humano, porque nuestro Señor era ser humano como nosotros. Mateo capítulo 12, por favor. Mateo 12. Mire lo que dice el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Transcurridos esos 3 días completos, Dios lo resucitó para nunca más morir, para nunca más morir. De idéntica manera va a ser Dios con nosotros. Dios lo resucitó y la resurrección que hizo Dios de Jesús es la garantía de que lo mismo va a hacer con el resto de sus hijos. Lo hizo con Él, lo hará con todos nosotros. Esto es muy importante tener en cuenta, ya sea que los hijos de Dios conozcan, entiendan y crean en el retorno de Cristo por los suyos y todo lo que sigue a partir de ese momento, o ya sea que no lo conozcan, que no lo entiendan, ni lo crean, mientras sean hijos, igualmente ascenderán al encuentro de nuestro Señor en las nubes. Pero si un hijo de Dios piensa que Jesucristo es Dios, entonces, a pesar de que asciende junto con el resto, tiene hoy día un frágil, un precario y tambaleante conocimiento de la esperanza. Porque todo nuestro conocimiento y entendimiento acerca de la transformación que será operada en nosotros al momento del regreso de nuestro Señor se fundamenta sólidamente en la inmensa certeza de que Él era un ser humano como nosotros, que murió y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Damas y caballeros, la resurrección de nuestro Señor es la garantía de la nuestra.